Ok. Bien, bendiciones a todos. Muchas bendiciones para todos los hijos de Dios. Hay una palabra de administración para sus vidas. Vamos a compartir hoy, en este día maravilloso y especial, la segunda clase acerca de la Escuela de Profetas de Israel. Cuando hablamos de la Escuela de Profetas de Israel es porque estamos sustrayendo toda esa información de las reglas de interpretación de la profecía bíblica y de la profecía de las Escrituras, sustentando de alguna manera, con mucha fuerza, todo esa información, toda esa cobertura, esos principios por los cuales los profetas en Israel se movían y cómo fluían de una manera muy especial. Así que vamos a declarar una palabra de bendición para ustedes, para su vida. Y vamos a declarar una apertura, que tu mente sea trastocada, movida, en virtud del conocimiento que el Espíritu Santo pueda traer para ustedes. El fin de estos estudios y esta palabra es para que usted crezca, se desarrolle y tenga el sentido abierto. Es el momento de la revelación. Estamos en el postrer día, donde muchas escrituras fueron selladas para este tiempo, para los hijos. Y de esta manera, pues, hay información muy importante para ustedes. Sabemos que los movimientos fariseos y saduceos todavía subsisten en la interpretación de la palabra. Hay escuelas rabínicas que no creen que Jesucristo sea el Mesías, la promesa, el Mesías de las profecías anunciadas, el Mesías de Daniel 9, 26, 27. Muchas escuelas rabínicas no aceptan la interpretación clara y precisa de las escrituras, de los rollos del Mar Muerto. Ellos simplemente se sujetan a esa hegemonía faraisaica del tiempo del Señor Jesús y sustentada en eventos históricos que vamos a detallar. Así que esta segunda clase tiene que ver con compartir esa información profesionalmente y muy en un aspecto educativo. Para empezar, vamos a entender lo siguiente. 1. El libro de Macabeos 1 y 2 y 3 nos cuenta la historia que pasó en el año 165 a.C., cuando un grupo de celotes, guerrilleros judíos, se enfrentan al último de los reyes que había dejado Alejandro Magno, y en una guerra lo vencen y ellos asumen, como ganaron, el control del dominio y de la autoridad dentro de Israel. Fue así como Matatías Macabeo asume imponer una fuerza de dominio y llevar al pueblo a un liderazgo centralizado. De esta manera, como tenía algunos problemas, porque el poder económico y el poder religioso y el poder jurídico de alguna manera estaba sustentado en el templo de Israel, porque eran los sacerdotes quienes indicaban de alguna manera la voluntad de Dios. Por esta razón, Matatías impone en el templo a Jonatán Matatías, su hijo, como sumo sacerdote, y elimina de cuajo a la línea de sumos sacerdotes que venían de la casa de Leví. Él asume esta autoridad y retira a los levitas, pero con los levitas retira todos aquellos libros que no le daban ese apoyo legal y deja solamente 22 libros que habían sido traducidos al copto, al griego, y que el mundo judío griego pues podía leer. De esta manera no tenía controversia porque le quitaba a los sacerdotes, al sacerdocio le quitaba aquel poder de la información y del conocimiento secreto y se sustentaba solamente en aquellos pocos libros que podían dominar y sobre el cual se promulgó luego una serie de rudimentos, los fariseos, leyes y normativas y cosas que no estaban dentro del paradigma de la ley original y de las escrituras originales. Afortunadamente, bueno, estos sacerdotes huyen, escapan hacia el mar, al Mar Muerto y al desierto de Arabia. Allí
y se convirtieron en una comunidad junto con en esa zona se hacía los papeles y se construía, había una especie de industria del papel porque ese mar producía mucho papiro y el papiro era usado, por supuesto, para hacer láminas de papel sobre las cuales se copiaban documentos o se hacían escrituras. También se elaboraban allí los pergaminos, que eran unos cueros, para poder escribir sobre ellos documentos más serios. En fin, allí surgió la comunidad de los esenios en el año 165 en adelante, que guardaron todas esas escrituras y que en el año 1947 un beduino descubrió, pasado tantos años, casi 2000 años, esa cantidad de libros que fueron conseguidos, porque en el año 75, 76, el Imperio Romano acabó definitivamente con Israel, se llevó a Israel a la mitad de la población como esclavo, y la última intervención fue en Masada, pero era en el mismo borde frente al Mar Muerto, donde estaba, por supuesto, la comunidad de los esenios. Ellos dejaron allí todos aquellos, escaparon, huyeron, muchos murieron en el circo romano y otros pues no pudieron regresar para que no fuesen descubiertos aquella cantidad de información tan importante. Entonces, ¿qué conseguimos? Conseguimos que ellos escaparon, muchos murieron, por supuesto, muchos se llevaron las escrituras, pero la gran mayoría de las escrituras que tenía el pueblo más ortodoxo judío, que estaba allí con los esenios, quedó guardada, escondida allí. Unos beduinos en el año 1947, como lo dijimos, descubrieron eso y a partir de allí se hace una serie de descubrimientos arqueológicos donde se restaura las escrituras y por supuesto ahora se sustentan una cantidad de copias que habían dentro del mundo judío pero que no tenían un sustento. Ahora esas partículas de papiros, como si fuera un gran puzzle, un rompecabezas, fueron armados y ahora se descubrieron que tienen ciertamente identidad con los libros originales, con los que están en la escritura, más los otros que no habían sido reconocidos por el mundo occidental en el concilio ecuménico de varias religiones ideado por Constantino. Cuando la iglesia cristiana pierde ese don de ser guiada por el Espíritu Santo y asume que un emperador romano no creyente pueda dirigir y decidir qué iba y qué no iba dentro del texto, pues se perdió esa autoridad. Y el mundo pseudo cristiano del año 363-65 en los concilios ecuménicos asumen pues adoptar una serie de libros muy cómodos, inclusive los 22 del Antiguo Testamento, que los macabeos habían dejado y los que ellos decidieron luego que era y que no era, inclusive excluyendo libros como los que están en el Qumran y que fueron conservados por el mundo judío, por supuesto, por los rabinos y que los cristianos de la iglesia primera habían descubierto. Es muy importante entender esta parte histórica que es repetirla muchas veces porque el pueblo protestante, el pueblo religioso de Occidente, no está al tanto de esta gran verdad. Ellos presumen que tal como está en las escrituras, lo que llaman Biblia, está más que suficiente y es más que suficiente para leer y para interpretar. Pero no, eso es como tener una computadora o una fotocopiadora sin el manual, ¿ya? Usted sabe que mete la hoja, levanta la tapa, mete la hoja y le da copy y todo sale bien, pero eso no es así. Hay una cantidad de elementos que puede hacer esa fotocopiadora profesional. Ampliaciones, fotocopias a colores, imprimir cualquier papel, recibir información de la computadora para imprimirla, mandar información vía redes, o sea, una cantidad de cosas
fondo blanco, fondo negro, cualquier cantidad de cosas, pero si tú no tienes el manual, pues no sabes. Trabajas a medias o quizás trabajas apenas con un 10, un 25%. Y es lo que pasa. El resto de las escrituras son totalmente importantes para entender el mundo de la escuela de profetas de Israel. En esa parte donde estaba el Qumran no es así como se llama, el Qumran es el nombre quizás de una hacienda, de una familia, pero en esa parte del Mar Rojo, del Mar Muerto, existía la comunidad de los esenios, que también se nombra, ellos tenían algunas partes ahí mismo en la ciudad de Jerusalén, y es el sitio donde sale Juan el Bautista. Muchos de los discípulos de Juan el Bautista pues, eran de la comunidad de los esenios, y vemos que el Señor Jesús cita parte de la literatura que está con los esenios. Igualmente, Juan el Bautista habla de la comunidad de los esenios, inclusive el apóstol Juan menciona artículos que están contenidos en la comunidad de los esenios y que hoy en día podemos ver en el Museo del Libro de Jerusalén o en el Museo de las Escrituras. Y ahora en Internet pues podemos tener una relación directa con esos libros, ver copias en el hebreo original y entender que sí, que esas escrituras son totalmente valederas, son reales y tienen una data de más de 300 años, más de 200 años antes de Cristo. Y todas tienen casi una misma fecha porque simplemente los escribas copiaban una y otra vez cada cierto tiempo en pergamino las escrituras para tener los mismos pergaminos durante mucho tiempo, y luego se trabajaba en replicar esas copias y luego se pasaban a los papiros, que eran el material que se usaba para dar clases y compartir las palabras en las sinagogas. De allí salía todo ese material repartido para las sinagogas, donde el pueblo leía todos los sábados las escrituras. Los niños a los 12 años eran presentados ante la comunidad y tenían que leer la Torá. Es decir, que el pueblo de Israel no era un pueblo ignorante de leer las escrituras, pues ellos aprendían a leer allí de esa manera. Eran bastante doctos en cuanto a la lectura, que no tenían tal vez estudios avanzados como algunos que eran de buena familia y podían estar alcanzando los beneficios de ser romanos, como en el caso de Pablo, es otra cosa. Pero todos los judíos leían las escrituras porque lo tenían en sus mails, aquí en la frente. La palabra dice, el Señor Jesús dice, bueno, porque tienen esas filatelias, ¿ya? Y eso eran textos bíblicos que la gente leía, la gente los usaba, no solamente eran los sacerdotes, sino todos aquellos que ministraban en cada sinagoga de cada región. Así que no podemos decir que era falso, era mentira, no. Tal cosa existía en el pueblo de Israel, y como dice Flavio Josefo, el historiador romano, que así fue. Ahora, vayamos a lo que nos interesa. La escuela de profetas estaba siempre en ese lado de Jericó, en el desierto. De ahí ministraban los grandes profetas. Y ellos tenían una escuela, ¿ya? Tenían sus pupilos, sus alumnos, y compartían palabras. Y de esa manera, pues, cuando salieron los sacerdotes orientados por Matatías y Jonatán Macabeo, fueron a esa región y se localizaron allí. Y guardaron pues las escrituras, se convirtieron en los guardadores de la luz, pues de las palabras, tal como se ve en la historia. Ahora, la escuela de profetas tiene una cantidad de escrituras por las cuales se guiaba para poder interpretar las escrituras, como decir los manuales. Entonces, el mundo religioso occidental, en esos dos grandes fallos, aceptar el cuento de los macabeos y luego el cuento de Constantino, se ha limitado en obtener toda la información. Pues nosotros, como no dependemos del mundo religioso para afincarnos, sino vamos simplemente a ser guiados por el Espíritu Santo, vamos a comprender que muchas de esas escrituras, muchas de esas recopilaciones, muchas de esas interpretaciones hechas de las traducciones de los textos originales y la recopilación de investigadores en las escrituras antiguas, ha hecho que podamos tener en nuestros días, a través de esos profesionales de la arqueología y de la escritura del mundo antiguo, podamos tener esos libros, podamos leerlos, podamos ser guiados y ponerlos en orden para poder tener un completo compendio, un completo sistema relacionado
de información acertada y asertiva. Así que en ese mismo pensamiento vamos a ir buscando algunos conceptos muy importantes. La primera vez que los hombres, algún hombre tiene una relación de revelación, de escritura, porque el Adán original tenía toda la información en su mente, su ser estaba lleno de mucha información y era un ser muy inteligente, igual Eva. Y sus descendientes, por consiguiente, tenían los primeros siglos, los primeros 600, 800 años, tenían toda esa información. Pero en las generaciones posteriores, esa destrucción de esa capacidad genética iba desapareciendo. Así que Dios escoge un hombre, como dice la palabra, el séptimo de los descendientes de Adán, que fue el profeta Enoc, y comisiona a unos ángeles para que le den información y lo enseñen. Pues se había suscitado un evento bastante desgraciado para los humanos. Desde el principio, desde el Génesis, vemos la intervención angelical como una injerencia negativa. Vemos que Asael y Lubel interpretaron los consejos de Dios respecto del árbol del conocimiento del bien y el mal, engañando de esa manera a Eva y llevándola a cometer una falla por engaño. No fue una decisión personal de Eva o de Adán, sino simplemente fue por engaño, tal como lo dicen los testimoniales de las Escrituras. Vemos la primera influencia de los ángeles a partir del huerto del Edén, y luego vemos que en el capítulo 6 de Génesis podemos observar la influencia de los ángeles en cuanto a las mujeres descendientes de los hijos de los hombres. Aun cuando el mundo religioso le dé una interpretación diferente a ese párrafo, pues conseguimos que en 3 o 4 libros de la antigüedad el discurso es totalmente diferente a la interpretación que le da el mundo religioso de Occidente. Por lo cual podemos conseguir una gran verdad allí, y eso nos da una línea de influencia para entender muchas cosas, ¿ya? Y poder recapacitar de algunos textos importantes. Vamos a leer en un momento qué fue lo que pasó allí en las Escrituras. Vamos a verificar esa circunstancia. Muy bien. Aquí conseguimos en la Escritura, en el libro de Judas, el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El libro de Judas, uno de los apóstoles, más adelante también dice en el versículo 14, dice: de estos también profetizó Noé, séptimo de Adán, desde Adán, diciendo: de aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, conseguimos que Judas habla de la desobediencia de los ángeles, ¿ya? Y como dice la palabra, conseguimos un gran evento que identifica ese hecho que dice que no guardaron su dignidad. Dios los había creado en gloria, con una dignidad específica, con un estado de gloria maravilloso. ¿Y qué fue lo que dice el libro de Enoc que pasó? Entonces vamos al capítulo 6 de Enoc y dice: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Chemí Hassá, que era jefe, le dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todo un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema y no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente.
Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Y ahí menciona los nombres de quienes fueron. Pero cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 6, conseguimos la misma historia. Aconteció pues que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Lo mismo lo podemos ver en las diferentes versiones. La versión internacional, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Lo mismo dice la América. Y lo mismo dice la Biblia. Dios habla ahora. Los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas. Ahora, ¿dónde más podemos conseguir ese mismo tema? Entonces, el tercer libro que conseguimos es el libro de Jubileo, en el capítulo 5, que dice: cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas, vieron los ángeles del Señor en un año de ese jubileo, que eran hermosas de aspecto. Tomaron por mujeres a las que eligieron entre ellas y les parieron hijos que fueron los gigantes. Creció entonces la iniquidad sobre la tierra y todos los mortales corrompieron su conducta, de los hombres hasta los animales, bestias, aves y reptiles. Todos corrompieron su conducta y norma. Empezaron a devorarse mutuamente. Creció la iniquidad sobre la tierra y los pensamientos conscientes de los hijos de los hombres eran malvados siempre. Entonces conseguimos el mismo tema ya en 3 libros. Primero en el Génesis, en el No, y luego en el libro de Jubileo, y todavía hay otro más que de los libros que llaman apócrifos, pero que son los libros conseguidos en Corán, que dice y describe el mismo evento de la misma manera. Entonces conseguimos en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Veamos el texto. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Cuáles hijos? La palabra hijos que conseguimos en el hebreo original, ¿ya? En el hebreo original, en el Génesis 6, es la misma palabra que se consigue en el libro de Job, en el capítulo 1, 6. Que dice: y llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Pero vamos a Reina Valera. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, cuando leemos en la Escritura, inclusive en el original griego, en el original hebreo, conseguimos lo mismo, ¿ya? En el texto original vamos a hallar la versión idéntica. Vamos a ver este otro texto que dice aquí, del libro de Job 1:6, y vamos a conseguir la palabra original, ¿ya? Para que tengamos una apreciación real en el texto original, ¿ya? Aquí está en inglés la palabra ven. Y la palabra ven, en ese original, ven Elohim, ¿ya? O hijos de Dios. Es la palabra que identifica, ¿ya? Completamente a el término hijos de Dios. ¿Ok? Ven Elohim. Entonces, ya no hay dudas, no puede haber dudas de que evidentemente eran ángeles, los del capítulo 6, que dice las Escrituras. ¿Para qué seguir confundiendo a la gente
desde de la falsedad, de la presunción. Cuando uno lee en el Génesis 6, aparece la palabra Adama, las hijas de los Adán, de Adán. No habla de los hombres, sino de Adán, el término es de Adán, los descendientes de Adán, las mujeres. ¿Ya? Los descendientes de Adán tuvieron hijas, o de los Adanes, y luego los hijos de Dios, en esos 3 o 4 libros dice la misma historia, eran ángeles. Y ellos permitieron la dignidad que tenían, juraron bajo anatema, o sea, bajo maldición, cambiar su gloria y corromperse con las mujeres. El problema quizás no hubiese sido tanto que hubiesen tenido relaciones sexuales con las mujeres, a no ser porque, en primer lugar, las mujeres estaban en pecado. Ellas estaban ya bajo maldición. Y luego los ángeles agregan una doble porción de maldición a juramentarse a sí mismos bajo anatema de que iban a tener hijos con las mujeres. Ahora ustedes dirán, ¿por qué esa fijación de los ángeles siendo los ángeles tan hermosos y tan bellos y tan llenos de gloria? Bueno, es una simpleza. Cuando Dios hizo a Eva, la última creación de Dios fue la mujer. Y Dios imprimió en ella una gran belleza que los ángeles no poseían. ¿Ya? Es más, el razonamiento del texto dice que los ángeles, viendo que eran hermosas en gran manera, entonces las desearon. Y usted dirá, pero ¿cómo puede un ángel espiritual desear a una mujer? No, lo que deseaban era de ellas, era la parte femenina, la parte sensual, la belleza con la cual Dios dotó a la mujer de ternura. Y por supuesto la estructura fisiológica que ningún ser creado por Dios antes tenía, ninguno. Los ángeles eran en cierta manera igual a Dios, eran de cuerpo fisiológico en promedio como un hermafrodita, poseían ambas dimensiones sexuales. Y la mujer fue dotada simplemente de la dimensión del órgano femenino únicamente. Además de la gran belleza que poseía, sus curvas, sus líneas, sus protuberancias eran muy especiales y nadie en el universo tenía esa belleza, sino solo la mujer. Por eso la deseaban. Entonces, de esta manera, los ángeles que alguna vez habían estado en contra de Dios, en el reino de los cielos, se colocaron del punto de vista de gloria muy diferente. Bajaron de su nivel, bajaron de ese lugar santo que Dios les había dado y, por supuesto, pervirtieron su gloria, como dice Job, y por eso Dios les castigó, porque había una orden de que no se podía transgredir el compartir glorias entre seres de otra dimensión. Ellos ya tenían su gloria, tenían sus disfrutes, tenían sus placeres particulares. Y esa unión entre ángeles y los descendientes de Adán trajo un desorden, trajo enfermedades, trajo un estado de caos y de maldad y de cizaña. Y esa doble maldición trajo corrupción a la parte espiritual, tanto de la humanidad como de los hijos de los ángeles con las mujeres, que crecieron y se deformaron genéticamente. Fue una interacción bastante terrible, muy terrible. Pero más adelante veremos por qué Dios permitió que sucediera esto. Por ahora vamos a entender que el reino de los cielos es una dimensión importante en el universo. Es una dimensión que ya existe, es una dimensión que ya está planteada. La alabanza sea para Dios. La gloria sea para Dios. El reino de los cielos es presente. El reino de los cielos estaba ausente de la mente del hombre hasta que el Señor Jesucristo vino. Las primeras palabras del Señor cuando se presenta es: he aquí, el reino de los cielos en medio vuestro. ¿Ya? Buenas nuevas de salvación de parte del reino de los cielos, es decir, el retorno, la restauración del hombre ante la gloria del reino del cielo o del universo. ¿Ya?
Y conseguimos de esta manera que muchas de esas escrituras que estaban en el Corán, pues de alguna manera traducidas, algunas inclusive versionadas en transliteración, en una forma parafraseada, nos cuentan historias muy interesantes. Entre esas conseguimos el libro de Melquisedec, ¿ya? Traducido por un profesor portugués llamado Enoch Cheroni, que durante muchos años ha hecho estudios acerca de los libros apócrifos que le comisionó la Iglesia Católica y, por supuesto, de las escrituras conseguidas en el Corán. Él hace una paráfrasis muy interesante del libro, o de uno de los libros conseguidos en la prueba número 11 de Melquisedec, y agrega pues todo aquella traducción al portugués que él pudiera darle para que el mundo pudiera entenderlo y comprender aquellas escrituras que habían sido escondidas y que ahora surgían en aquellas pocas restos que quedaron y traducidos. Yo lo entiendo que hay mucha oposición de parte del mundo occidental y se resiste a creer a todo esto, pero cuando uno coteja esa información, esa revelación, esos estudios, uno se da cuenta que allí hay grandes verdades, que allí hay una dimensión de conocimiento y que nos aclara una cantidad de elementos muy importantes. Por lo tanto, yo creo que así como cuando no fue impactado por los ángeles, ¿ya? Y le fue mostrada una información de parte de Dios, ¿ya? Y es lo que nos cuenta el libro del profeta Enoch, y es tal como lo venimos relacionando. Vemos allí a Enoch, por supuesto, oyendo todo aquello que tenían que decirle los ángeles, quienes le enseñaron a escribir, ¿ya? Se considera Enoch el primer gran escribiente, el que escribe en el arameo original, y las escrituras que ya se sabe por comprobación arqueológica que son muy antiguas, el idioma arameo, por vestigios y reliquias arqueológicas conseguidas. Entonces, conseguimos que uno de los primeros escribientes, el séptimo después de Adán, en este caso Enoch, recibe instrucciones e información de cómo organizar y cómo escribir toda esa literatura que luego fue parte de los primeros libros que tenían los patriarcas, ¿ya? ¿De dónde sacan tanta información los patriarcas? Pues de allí, ¿ya? De esa parte tan interesante en que las escrituras fueron reveladas. Entonces tenemos un compendio de ángeles positivos que le hablan a Enoch y le traen revelación y le dicen de todo lo que va a pasar. Y conseguimos desde el capítulo 89 del libro de Enoch hasta el 90 y dele, por allí, toda la historia de Israel completica en una serie de simbología que es base para la escuela de profetas, ¿ya? Las parábolas de Enoch son fundamentales y es por eso que nosotros no podemos excluir, es el manual para poder interpretar todas las profecías. El libro Profeta Enoch es un libro insigne para poder comprender, ¿ya? Que aquello que pasó, aquello terrible que pasó con los ángeles, ¿ya? Y fue tremendo, fue algo catastrófico, pero justamente es lo que nos va a dar esa capacidad de poder visualizar que esa interacción de los ángeles para con las mujeres, deseándolas y teniendo con ellas una relación, trajo, por supuesto, un nuevo paradigma. Y por lo tanto, como ellos decidieron mostrarle a las mujeres y a los hombres nuevas tecnologías, por supuesto que el Señor aclara y decide que también Él va a enviar ángeles correctos para poder ministrar, pues, para poder traer una dimensión de revelación, pero en forma muy interesante, y de allí surge
Por supuesto, la escuela de profetas, porque así como los ángeles revelaron misterios a las mujeres, ya con las cuales codiciaron y con las cuales fornicaron, y se permitieron y bajaron su gloria y su dignidad, pues también el Señor envió, ¿ya? De una manera espectacular y maravillosa, pues envió esa palabra de revelación por medio de sus siervos, muchos de ellos ángeles, y eso lo vemos en el caso de Daniel, ¿ya? Pero también vemos que en la Escritura conseguimos que Pablo dice, si alguien os predicase un evangelio diferente, ¿ya? Si alguien trajese un evangelio diferente, que el tal, si un ángel, ¿ya? Si un ángel del cielo inclusive dice, si un ángel os trae un evangelio diferente, ¿ya? Que el tal sea anatema, ¿ya? Y es tremendo lo que dice esa palabra cuando en Gálatas 1:8 dice claro, ¿ya? Muy clarito. Vamos a verlo allí en la escritura. Gálatas 1. Dice claro que si alguien, un ángel inclusive, viene trayendo un evangelio diferente, vamos a leer esa parte de la escritura. Para que ustedes se den cuenta que Pablo estaba bien claro de que evidentemente había una interacción, y lo dice en el capítulo 8, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, ¿ya? O un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que el tal sea anatema, ¿ya? Entonces, evidentemente, Pablo tiene conciencia de que los ángeles podían traer una pauta diferente. Y pregunto, ¿pasó eso en el pasado? ¿Ya? No solamente los ángeles interactuaron con las mujeres y trajeron maldición y enfermedad a la humanidad, ¿ya? Sino que trajeron, además de eso, religiones y cosas que deja la arqueología totalmente colocada y vista, ¿ya? En Babilonia, por ejemplo, conseguimos algunos muros, en algunos detalles podemos ver la interacción de los ángeles actuando. Y Babilonia es un elemento que es una nación que surge, no contemporánea a Israel, sino mucho después, pero se hace un imperio grandísimo y conseguimos acá que está la influencia, por supuesto, de los ángeles, ministrando allí unos seres alados, ¿ya? Como lo vemos en los restos arqueológicos, ¿ya? Y de ahí, pues, se sustrajo muchísima información, se sustrajo muchísimas doctrinas raras, ¿ya? Y contemporáneo, más o menos en el año 1800, conseguimos a Joseph Smith, ¿ya? Como ejemplo de que los ángeles siguen interactuando y trayendo información, ¿ya? De doctrinas diferentes, evangelios diferentes, donde dejan al Señor Jesucristo como un simple profeta o un simple personaje, que no es hijo de Dios y no es Dios venido en carne, sino que niegan la eficacia de esa palabra. Entonces tenemos allí a Joseph Smith, tenemos entre ellos, además de Joseph Smith, pues tenemos también a Elena White, tenemos a dos personajes muy interesantes, muy importantes, sobre todo el primero de ellos es William Miller. Este personaje se pasa todo 1800, la mitad de 1800, predicando de la venida del Señor, que ya venía dando fechas y diciendo que una cantidad de cosas y que decía que en 1843 el Señor venía, y al final no vino porque sus sumas y sus comentarios estaban influenciados por ángeles. Cuando William Miller habla y visitaba las iglesias, decía que los ángeles se le presentaron. Y de ahí, pues, llegó a uno de los pueblos de Estados Unidos donde estaba la familia Joseph Smith, que el joven fue impactado por aquella información cuando este personaje, William Miller, baja un poco más hacia el sur, también impacta en otra iglesia pastoral
a la familia de unos pastores, a la hija llamada la niña Elena White. Entonces, cuando visualizamos la influencia de los ángeles en el mundo religioso y en el mundo esotérico, en el mundo de las religiones paganas del África, en las religiones paganas de Oriente y en algunas partes de Occidente, por supuesto, en la brujería, en la hechicería, vemos que todavía hay influencia de ángeles ministrándole a la gente y nuevas doctrinas extrañas al Evangelio, diciendo y predicando un Evangelio diferente. Tomemos el ejemplo más reciente de José Luis Miranda, el líder del movimiento Creciendo en Gracia. Él decía que los ángeles lo habían visitado y evidentemente le habían hablado y le estaban ministrando, que inclusive él se creía que era un ángel, después decía que era Pablo y después decía que era el Señor Jesucristo. O sea, la locura que conseguimos aquí es la misma que con la cual interactuó el ángel con Eva. Un poco de la porción de verdad y un poco de la mentira para manipular. Eso nunca ha cambiado. El mundo religioso patina pues, dentro del paradigma del culto del ángel. Entonces, en muchas religiones actuales que se dicen inclusive cristianas, los ángeles ministran. Y ellos creen que es el Espíritu Santo que les toca, que es la unción del Espíritu Santo y es un ángel ministrando allí en medio de ellos. Inclusive hay fotografías, y sienten presencia. Y es verdad, no es mentira, pero son ángeles que niegan que el Señor Jesucristo haya venido en carne, es el Señor, y que por supuesto predican un evangelio y una doctrina totalmente diferente y radicalmente fuera del fundamento de la iglesia original. Entonces, los ángeles como tal son unos seres de una dimensión diferente que pueden tomar carne y sangre e interactuar. No, los ángeles no fornicaron con las mujeres con un cuerpo espiritual. Ellos tomaron carne y sangre, como dice Hebreos 2:14. Y el Señor Jesucristo, pues en vista de eso, también tomó carne y sangre, ¿ya? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Pues, con esa intención, también el Señor Jesús toma carne y sangre, ¿ya? Pero la carne y la sangre no puede heredar el reino de los cielos. La carne y la sangre está sujeta al reino de los cielos, pero no puede heredar el reino de los cielos. Y Dios nos llama a nosotros a ser transformados por el Espíritu Santo para tener una nueva dimensión. Ahora, que las Escrituras nos dicen claro que hay autoridades y poderes espirituales inclusive en estos momentos, sí, eso se debe a un simple hecho porque los hijos no han madurado, no han crecido. En Hebreos y así como en Gálatas nos dicen, en tanto que el heredero es niño, nada difiere del siervo. El ángel es un siervo, ¿ya? Pero mientras que el niño sea niño, pues no puede asumir autoridad, no puede reclamar autoridad sobre una nación o sobre un pueblo, no puede, porque simplemente es un niño, es un imberbe. Es como el mayordomo de la casa al que el niño le dice, mira, quita por favor el comedor que voy a jugar con mis amiguitos. Y el mayordomo se ríe y le dice, pues no se puede, ¿ya? O llega el niño y le dice de 12 años, dame las llaves del Ferrari, o dame las llaves del carrito de papá, ese Lamborghini o la Homer, ¿ya? Y el mayordomo sale con sus llavecitas plásticas y le dice, mira, ahí está el carrito de pila, ya te lo cargué, vaya a jugar allá, ¿ya? El joven de 12 o de 7 años no tiene la edad. Y el siervo pues tiene aún, por eso dice la palabra, hasta el tiempo señalado, ¿ya? Pues ese tiempo ha llegado. Es el tiempo de la revelación a los hijos, de palabras insondables, de revelaciones y de escritura, para que ese conocimiento los lleve a madurez. Porque la palabra dice, claro, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. ¿Cómo es ese crecimiento? Con el agua de la palabra que penetra tu mente, tu corazón, tu espíritu, y es de la única manera que tú puedes crecer, ¿ya? Creciendo en el conocimiento de la palabra, en la sabiduría, en la gracia, en conocer cómo es tu Padre para que sepas cuál es la genética de tu Padre que está en ti. Mientras tanto, pues el siervo tendrá las llaves y te hará así cocos. La llave la tengo yo, las llaves las tengo yo. Y no te va a permitir que asumas autoridad. Entonces te la pasas pidiéndole, es como el niño que
Va donde el padre y acá rato dice, papá, dame un vaso de agua, papá, tengo sed, papá, tengo hambre, ¿ya? Y claro, la familia, los mayores salen a proteger al niño. ¡Qué chévere! Papá, voy para el baño, ¿me puedes acompañar? Porque hay que limpiarlo, ¿ya? Hasta que el niño crece, se desarrolla, entonces ya saca el agua de la nevera y pregunta, papá, ¿quieres agua? Te llevo agua, ¿ya? Qué orgullo ver al niño creciendo, caminando solo, pero ahora qué orgullo ver al hijo asumiendo responsabilidad. Qué bello que el padre diga, mijo, mueve el carro para que lo laves y no me lo vayas a mover mucho, apenas me lo mueves de donde lo dejé hasta el garaje o al jardín para que me le eches una lavadita. Entonces ya el padre va dejando en pequeñas porciones ciertas responsabilidades. Pero ¿qué es lo que ha pasado con la revelación? Que los ángeles han manejado la revelación, han timado a los hijos, ¿ya? Han mayugado la mente, han sumergido a los hijos en un estado religioso, en un estado de rituales, en un estado de esquizofrenia religiosa. Entonces es un huergueo, una habladera de bobadas, en vivir en señales en vez de estar dando frutos del Espíritu, ¿ya? Tú identificas rápido cuando hay un religioso que es un hijo de apariencia, y es porque él vive entusiasmado por las señales. Las señales las puede hacer cualquiera. El Señor dijo, claro, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿ya? Pablo y Silas, y ellos predicaban, y había otra gente por allá que predicaban en el nombre de Jesús y nunca lo habían conocido, ¿ya? Y hacían milagros también en el nombre de Jesús, pero no eran creyentes. No habían andado con Jesús, habían oído y hacían las cosas. Hasta que se toparon con un endemoniado y dijo, oye, yo conozco a Pablo y conozco al Señor Jesús, usted no lo conozco, ¿ya? Y entonces la tortilla se les volteó. Eso es lo que pasa con el mundo religioso, ¿ya? Que viven en apariencias, en el show mediático, el show de arriba del púlpito, pero no tienen fruto porque no tienen fundamento. Y los frutos se generan cuando el agua de la palabra penetra a tu mente y a tu corazón y empiezas a generar los 12 frutos del Espíritu. Y entonces es ahí cuando tú empiezas a asumir mayordomía, a asumir autoridad, pero no porque grites mucho o hagas un guareo de lengua, tú crees que tienes autoridad, ¿no? Debes crecer en el conocimiento de la palabra, en la altura, ¿ya? En la profundidad del conocimiento del Padre, para que entiendas cuál es la genética que te va a ti, ¿ya? O vas a seguir jugando al carrito, o te diviertes jugar con el carrito de batería, ¿ah? O te sientes cómodo porque el mayordomo te lleva al baño, te limpia, te cambia la ropita y te sientes muy cómodo, ¿ah? No quieres asumir responsabilidad dentro de la casa del Padre. Entonces, pues el Padre te consiente, pero no ve en ti espontaneidad de crecer. Hasta que agarra los libros de la biblioteca y empieza a leer, a comprender el reino, cómo se sustenta, a entender los negocios del Padre, a estar allí presente y racionalizar qué es lo que Dios hace. Entonces, el siervo, que es el ángel, tiene que entregarte las llaves, tiene que entregarte autoridad. Tienes que mandar a callar el ángel en el culto, porque si estás ministrando tú, no puede ministrar ningún ángel. Y eso no lo ha entendido el pueblo evangélico, el pueblo que se dice llamar cristiano. Todavía hacen culto de ángeles, la euforia de la música, el éxtasis, ¿ya? Y los ángeles están obligados, donde hay música y hay gritos y zambumbia, pues él va a estar allí, ¿ya? Porque están alabando a Dios, porque yo tengo que estar allí. Hasta los ángeles malos están allí metidos, ¿ya? Porque ellos fueron creados para adorar. Pero es muy diferente cuando el Hijo ministra, porque cuando el Hijo ministra trae una palabra que redarguye de pecado, que redarguye y es revelación para que tu vida sea confrontada. El Espíritu Santo usa esa palabra y la pone en la mente, en los labios de que es hijo, para que te enfrentes a tu falsedad, a tus mentiras, ¿ya? A tu vida llena de cháchara, de habladera de paja, ¿ya? No, la vida espiritual no es cháchara. ¿Hasta cuándo la influencia de los ángeles? Y tenemos que entenderlo, que Dios simplemente a través de las mujeres le quitó algo a los ángeles y le quitó fue la genética. Porque él necesitaba nuevo ser, había creado seres, los ángeles, para adorarlo. Pero esa tercera parte que adoraba con los grandes músicos, los grandes adoradores, ellos se llevaron toda esa gloria. Dios tenía que rescatarla.
Por eso Dios permitió que ellos desearan a las mujeres para poder quitarle esa gloria, ¿ya? Y en la genética que ellos dejaron, que había ciertamente cosas negativas, un corazón rebelde, un corazón lleno de prevaricación y de costumbres y de hábitos que se coló en el género humano, pero también se coló algo importante, la capacidad de adorar. Y cuando viene el Señor Jesucristo y nos restaura, entonces nosotros somos elevados a otra potencia porque ya dejamos de ser el Adán creado, el primer Adán. Ya ese murió. Y entonces surge el siguiente Adán, ese Adán que tiene una gloria diferente, ese Adán que es adorador en espíritu y en verdad, porque tiene esa genética de adorador supremo. ¿Ah? ¿Qué les parece? Las razones de por qué Papito Dios permitió que pasara lo que pasara. ¿Ah? Porque había que rescatar algo. Y entonces ahora nosotros adoramos con justificada razón. Porque nosotros adoramos porque tenemos un motivo. En cambio ellos adoraban porque era un deber. Y esa es la gran diferencia. Yo adoro porque Dios me amó. El ángel adoraba porque era su obligación. Teniéndolo todo, esas mansiones de gloria, esas mansiones de bendición, el ángel no entendió. No adoraba con verdadero amor. Algunos sí entendían la gloria de Dios y por eso se quedaron allá. 2/3 partes que entendían lo que era la gloria de Dios. Pero los que estaban encargados de la adoración, no. Ellos se creían que estaban por encima de todos los demás. Así que en las próximas clases vamos a leer un poquito acerca de algunas escrituras que hablaban de ese tiempo y por qué los ángeles cayeron en corrupción, desde cuándo cayó en pecado el primer ángel, el mayor de todos, que era Luzbel, Azael. ¿Por qué cayó en pecado? ¿Cómo cayó en pecado? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, muchas bendiciones y espero que esta bendición le enseñe a usted a comprender que la influencia del ángel es en 2 vías. Una positiva cuando viene de parte de Dios, pero ¿cómo lo sabes tú? ¿Ya? ¿Estás certero de cuando te hable un ángel es de parte de Dios? ¿O viene con otro evangelio y tú crees que es correcto, como en el caso de José Luis Miranda, Harold Camping, Elena White, William Miller, los creadores de los Testigos de Jehová? Cada uno que usted ve su biografía, todos ellos empiezan diciendo que los ángeles lo visitaron. Joseph Smith con los mormones. Así, todas las religiones dicen que un ser los visitó. Cuando Dios visitó a Moisés, no era un ser, era un fuego. Cuando Dios se le manifestó a Job, no era un ser, era un elemento. ¿Ya? Dios dejó de manifestarse al hombre cuando cayó en pecado, porque Adán y Eva podían verlo cara a cara, podían interactuar con él, conversar con él. Para eso fuimos creados nosotros. Nosotros tenemos esa gloria de ser sus íntimos, sus amigos, de pensar y hablar, interactuar con él. Pero el hombre se confunde y crea a su Dios a su manera, a su gusto, a su deseo, a su necesidad. Dios no quiere eso. Dios no se va a revelar por medio de un ángel de esa manera. Y vamos a ver la interacción del ángel, del príncipe del pacto, cómo trastocó la relación del hombre, quedando como intermediario entre Dios y el hombre. Y eso tampoco fue un beneficio, ¿ya? Por eso el Señor Jesucristo baja en persona, porque está hablando cara a cara con el hombre. Se le está presentando cara a cara. Cada vez que un hombre religioso asume y usurpa el lugar de Dios en el corazón del hombre, en el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, ese es el templo de Dios ahora, es el tercer templo, no va a haber ningún mamotreto de piedra allí, no va a haber, olvide eso. Ya se hicieron 2 templos y no sirvieron de nada, porque quien ministraba dentro del templo eran los ángeles. Ahora Dios ministra directamente cara a cara, tu corazón está en tu templo, que eres tú. Pero muchas veces tú permites que un ángel asuma el control de tu mente y tu corazón. Un hombre de carne, un anticristo, asuma y diga que es tu padre. Mateo 23:9, no llaméis a nadie padre. ¿Ah? Esas son las primeras acciones, por eso que la palabra dice, Pablo en 2 Tesalonicenses, porque no se manifestará hasta que aparezca el hombre de pecado, y
que se coloca en el templo de Dios, en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuáles son las peyorativas de Dios para con nosotros? Padre, Dios eterno, Salvador, etcétera, Maestro. Entonces vemos hombres carnales que quieren ser el Padre, quieren ser tu Maestro, quieren ser tu Salvador, tu guiador. O sea, ya el Espíritu Santo no te guía un hombre carnal. Pues te digo que el ministerio del anticristo hace tiempo, con la apostasía, está dentro de los recintos religiosos. Hace tiempo que ministra en el lugar de Dios, en tu corazón y en tu templo. Hace tiempo que la apostasía está allí. Pues es el momento de la revelación para sacarte de esa caverna religiosa, de esa oscuridad, de esa penumbra. Para eso viene esta revelación de palabras, porque es para este 3 días, donde los últimos serán primeros. Dios me le bendiga y estaremos pendientes para el próximo lunes.